Bien, familia, bienvenidos un día más aquí al canal. Hoy, pues, de otra forma, ¿no? De otro estilo, con otro formato. ¿Por qué? Porque lo que te vengo a compartir hoy es una formación calentita, 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 porque está recién sacada del horno. Y viene en relación a una experiencia que viví ayer. Hay una frase que me gusta mucho que dice que un día que no se haya tenido revelaciones es un día que no se ha estado presente. Y para mí, las revelaciones y los milagros se han vuelto una constante en mi vida. El título de la formación de hoy se llama Mi hija no quiere dormir conmigo. Y bueno, ayer lo compartí por historia o antes de ayer. Y de hecho, de este hecho, he sacado una formación súper reveladora, que estoy segurísimo que lo vas a poder aplicar en tu vida y que te va a permitir recontextualizar este conflicto por el que estás viviendo. Bien, vámonos al lío. Mi hija no quiere dormir conmigo. Te pongo un poquito en contexto. He sacado hasta PPT, o sea, PowerPoint, ¿para qué? Para no dejarme nada en el tintero. Por eso tengo el ordenador aquí enfrente. Te pongo en contexto. Te cuento. Hace 2 días el escenario fue el siguiente. Este viernes pasado resultó que, bueno, me tocaba con mi hija, porque yo estoy separado, y me tocaba con mi hija el fin de semana. Eh, Esto lleva estipulado por el juez hace aproximadamente 1 o 2 meses, 1 mes y medio aproximadamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que antes lo hacíamos pues en base a... No había nada escrito y bueno, tal y como iba surgiendo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora pues ya sí lo hemos hecho más estructurado, más estricto, el tema de la custodia y el fin de semana pasado me tocaba con mi hija. Entonces yo la fui a recoger porque ella estaba en un festival manga, que le gusta mucho todo el tema este del anime, y estaba en un festival con su madre y con la pareja de su madre, y fui a recoger a mi hija. Yo llegué allí, mi hija salió con su madre, con su pareja, y mi hija tiene 8 añitos. Bueno, ella súper contenta, ¿no? Traía un pollito, recuerdo, aquí de horquilla en el pelo. Lo primero que me dijo, mira papi, mira lo que tengo. Y bueno, contándome, ¿no? Cómo se le había pasado, se montó en el coche y en el camino para casa ella estaba cansada, se le notaba la carita cansada. Total, que se me quedó dormida en el coche, ¿vale? Resultó que llegamos a casa y bueno, cenamos, eh, nos fuimos a la cama, yo me puse a leer un ratito, como siempre hago, y ella pues se puso a jugar con su tablet pues a su juego preferido, su juego favorito, que es un juego de modelo. El caso es que yo me quedé dormido. Yo me quedé dormido y bueno, me desperté. Lo siguiente a quedarme dormido fue que me despertó ella llorando a moco tendido, como decimos aquí, con el corazoncito encogido. Papá, quiero irme con mamá, papá, quiero irme con mamá, papá, quiero irme con mamá. Claro, yo estaba traspuesto, ¿no? Yo estaba pues, recién, o sea, en ese estado casi de REM, ¿no? Digo, ¿pero qué te pasa, hija? ¿Pero por qué? Papá, que quiero irme con mamá, que la echo de menos, que quiero irme con mamá. Digo, vale, vale, cariño, pero bueno, pero ¿esto por qué? Si nosotros, ¿verdad? Si esto ya estaba superado, ¿no? A priori, al principio nosotros llevamos 2 años separados, 2 años y medio, y al principio, pues, ella como que le costó, ¿no? Y hubieron escenarios parecidos, ¿no? Ella, pues, como que ya se había repetido eso, ¿no? De que echaba de menos a la madre. Pero bueno, eso pasó, se superó, aparentemente, y, y ayer o antes de ayer pasó eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que yo le dije, bueno, no te preocupes, cariño, pero ¿por qué te pasa esto? Si esto ha sido algo nuevo, ¿no? O si esto ya estaba superado. Entonces ella me dijo que no, que realmente le había pasado más veces, solo que no me quería decir nada porque yo no me pusiera triste. Entonces ahí se me cayó el alma, ¿no? Le digo, coño, joder, que mi hija haya estado de alguna manera reprimiendo esto por no hacerme daño, porque yo no me pusiera triste. O sea, una niña con 8 o 9 años, bueno, 9 años que tiene, que, que actúe de esa manera, ¿no? Pues
eso me dio que pensar, ¿no? Y digo, cariño, no te preocupes. Digo, no te preocupes, que yo te llevo con mamá, ahora mismo. Cuando yo miré el reloj, eran las 2:30 de la noche, las 2:30 de la madrugada. Y digo, bueno, vamos a llamar a mamá, vamos a llamarla y se lo comentamos. Yo le hice entender que no se preocupara, que estuviera tranquila, que yo la entendía, que es normal, que ella estaba acostumbrada a casa de su madre, que tiene su cuartito y sus cositas y es normal. Llamamos a la madre. Entonces la madre me dijo que la madre no lo vio bien, le pareció que no era acorde, ¿no? Con todo lo que hablamos y demás, con toda la estructuración que había con respecto a la custodia, pues está en su derecho de pensar así. Pero claro, para mí mi prioridad era que mi hija estuviera bien. Mi ego, ¿qué quiere? Mi ego quisiera que mi hija quisiera dormir conmigo. Eso es lo que quiere mi ego. Pero realmente eh, lo que a mí me hace estar en paz es que ella esté bien. La madre, pues no le pareció la idea. La madre, pues quería que se cumplieran esos estándares, que se cumpliera lo acordado. Y como digo, no lo critico, está en su derecho. Pero claro, mi hija eso pues no lo veía, mi hija quería irse, quería estar con su madre. Entonces, después de media hora de discusión por teléfono con la madre, pues decidí llamar a su madre, a lo que es la abuela de mi hija, y se lo comenté. Digo, mira, ¿cómo se llama esta mujer, no? Digo, yo no quiero que mi hija esté así. Digo, ¿qué necesidad hay de que mi hija esté mal? Si quiere estar en su casa, con su cuarto, porque está acostumbrada a ello. Total, que al final la llevé a su casa, ¿vale? Durante el camino, pues yo haciéndole ver que no se sintiera mal, porque ella también su preocupación era, papá, pero tú te pones triste. Digo, que no, cariño, que yo me pongo triste si tú te pones triste. Yo lo que quiero es que tú estés bien. Punto. Entonces, claro, frente a esto, yo la llevé a su casa, serían las 1:30 de la mañana aproximadamente, y frente a esto, pues, de vuelta en el coche, pues yo iba pensando, ¿no? Porque claro, de vuelta, el ego ¿cómo decirlo? El ego me atrapó ahí de vuelta, ¿no? Ahí ya en ese momento, cuando ya eso había pasado, ese momento de soledad, el ego empieza ya con ese autosabotaje, porque, claro, empieza toda esa insuficiencia como padre, empieza todo ese victimismo, y ante eso, pues yo me encuentro con dos opciones. Ante cualquier escenario en nuestra vida, ante cualquier conflicto, tenemos dos opciones. En este escenario en concreto, yo tenía dos opciones. Una, me anclo del victimismo, juzgando este momento y sintiéndome como un mártir por lo que había vivido. O dos, me abro a este momento desde la aceptación para poder recibir el regalo que hay detrás de esto. Porque siempre detrás de todo conflicto hay un regalo. Solo tenemos que estar dispuestos a verlo. En esta vida, frente a los conflictos, solo tenemos dos opciones. Cuando aparece un patrón de insuficiencia que llevamos repitiendo mucho tiempo, es un conflicto, se convierte en un conflicto. En esta vida tenemos dos opciones frente a eso. O bien repito el mismo patrón porque me resisto y lo niego, o bien trasciendo el patrón al entregarme. O bien me resisto o me entrego. Lo niego o lo acepto. Opto por el victimismo u opto por la responsabilidad. No hay más opciones. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que decidí yo en este momento? Pues yo lo que decidí fue optar por la opción más elevada. ¿Cuál es la opción más elevada? Pues la segunda opción. Me abro a esto y aplico la herramienta más poderosa que tenemos como seres humanos, que es la herramienta de dejar ir, el dejar ir. Dejo ir la narrativa victimizada por parte de mi ego que me estaba autosaboteando, lo dejo ir. Dejo ir no es que lo niego, no, dejo ir es que lo observo sin juzgarlo. Dejo ir lo que yo creo que es como tiene que ser. Yo creo que tiene que ser que mi hija tiene que dormir conmigo. Lo dejo ir. También dejo ir la creencia de que la madre tiene que entender lo que yo le estoy diciendo. Fíjate ahí la incongruencia también. También lo dejo ir. Dejo ir la creencia de insuficiencia como padre, porque también estaba ahí, pero la dejo ir. Dejo ir los errores del pasado. ¿A qué me refiero con los errores del pasado? Con los errores del pasado me refiero a que cuando nosotros vivíamos en casa, cuando estábamos juntos, pues yo era el que me dedicaba a traer el dinero de fuera.
con el trabajo y con lo que no era el trabajo. Ya sabéis a lo que también me dedicaba antes, ya lo he comentado por ahí. Claro, yo siempre estaba fuera, pues buscándome la vida. Y la madre hizo el papel de madre. Estar con su hija en casa, con más presencia. No es que yo no tuviera presencia con mi hija, no es que yo no pasara tiempo con mi hija, solo que su madre pasaba más tiempo. Porque yo siempre tenía la cabeza en hacer dinero, en acumular, en conquistar mundo externo, porque era lo que yo creía que me daba estatus, ¿no? Y bueno, aparte me pegaba todo el día fumado y el fin de semana pues era hartarme de cerveza, por lo tanto que presente estaba poco. Claro, ese conflicto interno se fue manifestando en mi mundo externo y ese proyecto de familia pues se derrumbó. Vino la separación. A raíz de esa separación, eh, que no hay ni culpable, ni uno ni otro, simplemente era lo que tuvo que pasar, punto y pelota. Ahí empecé yo a adentrarme en el mundo del autoconocimiento, del desarrollo personal y de la conciencia. Y claro, empecé a sentir ya ahí una incongruencia con lo que yo hacía. Yo estaba ya separado, pero yo me dedicaba a lo que me dedicaba. Entonces, para mí era incongruente, ¿no? Para mí era incongruente todos estos conceptos que yo estaba aprendiendo y desaprendiendo por otro lado y me estaban haciendo conectar con la fuente, pero sin embargo era muy incongruente, me hacía sentir incongruencia o me hacía sentir incongruente aquello a lo que yo me dedicaba. Lo que me dedicaba era vender chuchería, ¿vale? Aparte, no me sentía ejemplo ni para mi hija, ni para mí mismo, ni para con la vida. No me sentía que servía, que estaba sirviendo. Me sentía únicamente que estaba persiguiendo el dinero. Yo empecé por este proceso del autoconocimiento y de desarrollo personal a raíz de la separación. ¿Por qué? Porque me servía. ¿Me servía para qué? Pues para desidentificarme, me servía para recontextualizar dentro de mi nivel de conciencia pues toda aquella situación. Y tenía momentos de paz, o de lo que yo entendía que era paz. Claro, todo esto me llevó a un proceso de desapego. Yo sentí ese llamado, ¿no? Sentí ese llamado que me hacía experimentar esa incongruencia por lo que yo me dedicaba, por lo que yo compartía en redes, porque ahí fue el comienzo de mi marca personal. Yo todo esto que yo iba aprendiendo, yo lo iba compartiendo en redes. ¿Por qué? Porque al sentirme incoherente con lo que hacía, pues vi en las redes, en esto de la marca personal, vi una salida a lo que yo me dedicaba. Entonces, claro, ¿cómo empecé yo a crear mi marca personal? Pues compartiendo todos esos conceptos que a mí me permitían expandirme, me resonaban. Y esto me llevó a un proceso de desapego. Fui guiado por ese llamado y esto me llevó pues a ir dejando poco a poco eso a lo que me dedicaba, porque para mí era incongruente dar mentorías, compartir contenido de desarrollo personal y por otro lado, como digo, hacer lo que hacía con respecto a las chucherías. Y, y bueno, todo esto desencadenó en que, pues, en soltar eso que me daba esa seguridad, ese estatus, soltar todo aquello que yo tenía controlado, como era el piso, como era lo que me dedicaba, como era el mantenerme en el mismo entorno, en el mismo barrio, con los mismos amigos. Y bueno, esto me llevó a irme a una caravana. Yo lo dejé todo aquí, lo solté todo, el piso de alquiler, a lo que me dedicaba, me enfoqué en marca personal, en seguir compartiendo este contenido, que era lo que me daba paz, me guié, me llevé por ese guía, por ese llamado, me dejé llevar por esa por esa expansión de autoconcepto, pese a que mi mundo externo, lo único que yo percibía era incertidumbre. Yo percibía incertidumbre ahí fuera, pero por dentro sentía como que era el camino. No sabía por qué, pero sentía que era el camino. Hubo señales, ¿no? Hubo cositas que, aparte de esa voz interna que yo escuchaba, hubo señales del universo. Esto ya puede sonar muy volado, pero para mí fueron revelaciones. Incluso las horas, veía muchas horas espejo. Son experiencias que no se pueden traducir con palabras. Tú sabes que es el camino y punto. Porque coño, ¿cómo no lo voy a saber? Porque si no, ¿qué me puede hacer soltar
eso a lo que yo me dedicaba con ese dinero tan fácil, sin ningún tipo de problema con nada ni con nadie, ¿qué me hizo dejar eso, no? Si no es un llamado interno, si no es una certeza de saber qué es lo que tienes que hacer pese a que el mundo externo se te desmorone. Por lo tanto, acabé en una caravana, en medio de un pinar, en todo ese proceso de introspección, que eso ya lo he contado por YouTube, y claro, transité todo ese proceso introspectivo alejado de mi hija. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en ese momento mi hija fortaleció el vínculo con su madre y el vínculo padre e hija se enfrió. Yo seguía, pues, yo seguía ejerciendo como padre desde el punto de vista de manutención, la llamaba, pero físicamente no estaba cerca, físicamente estaba alejado, estaba en ese ciclo, por decirlo así. Claro, dejé ir también esa culpabilidad de, me refiero ya a este escenario pasado que me pasó con mi hija de que no quería dormir conmigo, aparte de dejar esos errores del pasado, de dejar ir esos errores del pasado, dejé ir también esa culpabilidad de ¿ha merecido la pena? ¿Ha merecido la pena este emprendimiento para ahora encontrarme con esto que me encuentro, con que mi hija no quiere dormir aquí porque no se siente en su casa? ¿Ha merecido la pena enfocarme 100% en mi marca personal? ¿Ha merecido la pena? Esto es mi ego, ¿verdad? Pues dejé ir también ese ha merecido la pena. ¿Saben lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que cuando dejé ir ese ha merecido la pena, pues lo que ocurrió es que, claro, porque yo pensé y digo, bueno, ¿por qué qué es lo que me ha llevado a emprender, ¿no? Esta marca personal y a dejar todo aquello a lo que yo me dedicaba? Punto número uno, era darle mejor vida a mi hija y ser ejemplo. Y punto número dos, salir de esa vida incongruente de trapicheo y de adiciones. Entonces, cuando yo dejé ir ese ha merecido la pena, lo que me encuentro es con un rotundo sí, ha merecido la pena. ¿Por qué? Porque no hay ninguna pena. Punto número uno, lo que he hecho, lo he hecho lo mejor que creía y lo mejor que lo supe lo mejor que lo supe hacer en base a mi nivel de conciencia, puesto que mi intención era el crecimiento. Por eso lo hice. Y punto número dos, para recibir el aprendizaje hay que mirar más allá de la forma. Es decir, las cosas siempre salen como tienen que salir. La vida no comete errores. El error está en nuestra percepción. Por lo tanto, al yo dejar ir ese ha merecido la pena, me encontré con que no puedo sentirme culpable porque lo que hice, lo hice lo mejor que supe en base a mi nivel de conciencia, porque mi intención era el crecimiento, y me di cuenta también que el aprendizaje está más allá de la forma. Es decir, que si yo me hubiera quedado con ha merecido la pena o no ha merecido la pena, hubiera reafirmado el victimismo. Por lo tanto, no hubiera recibido el regalo de la vida, no hubiera recibido ese aprendizaje y esta revelación que hoy te estoy compartiendo y que te voy a compartir y que ya de hecho te estoy compartiendo aquí ahora en este momento. No hubiera crecido a través de eso que me ha ocurrido. Y aquí es donde viene la revelación. Este emprendimiento no me ha enseñado sacrificio. Porque aquí viene la mente, ¿no? Te dice, con todo lo que te has sacrificado, y mira ahora, has pagado el precio, pero has perdido a tu hija, has perdido ese vínculo, porque te has sacrificado por tu emprendimiento, ¿no? Aquí viene la frase de tienes que pagar el precio. Vivimos en la cultura del sacrificio. No, familia. A mí mi emprendimiento no me ha enseñado sacrificio. Yo no me he sacrificado por nada ni por nadie. Yo no he perdido nada. A mí este emprendimiento, lo que me ha enseñado, o lo que me ha enseñado a través de él, es precisamente incondicionalidad y expansión.
Eso es lo que yo me he enseñado a través de este emprendimiento. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con toda la gente que yo he ayudado? No, voy a cambiar la frase. Yo no soy salvador de nada ni de nadie. ¿Qué pasa con toda la gente que ha crecido a través de ese contenido que yo he aportado de manera masiva diariamente? ¿Qué pasa con esas personas? ¿No cuentan? ¿Dónde está la pérdida ahí? Gracias a ese emprendimiento he dejado de reafirmar el especialismo y la separación. ¿De qué? De me mantengo aquí, de por mi hija, de todo por mí, todo para mí. Bueno, ¿y qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa con el mundo? Porque si yo hubiera optado por el miedo, si yo hubiera optado por seguir sosteniendo eso que no era congruente con ese llamado, ¿qué pasa con todas esas personas que han crecido a través de ese contenido que he subido masivamente a diario? Gracias a este emprendimiento, yo he aprendido a amar a mi hija incondicionalmente. Gracias a este emprendimiento, yo ayer o antes de ayer pude reafirmar amor incondicional. A pesar de que mi ego me decía que lo que tenía que ser es que mi hija quisiera dormir aquí. ¿Cómo que quisiera dormir aquí? ¿Por qué? ¿Porque yo lo diga? No, eso no es amar, eso es manipular. Yo la amo incondicionalmente, aunque su elección sea no compartir espacio-tiempo por la noche conmigo. La amo incondicionalmente. Y esa incondicionalidad se ha expandido a través de las personas que me siguen. Porque esa incondicionalidad me ha permitido subir mi circunstancia, el escenario que vivía por historias, gente se ha podido reflejar con esto y gracias a esa incondicionalidad yo estoy grabando este vídeo de YouTube que les servirá a más de uno. Y si no le sirve a ninguno, me está sirviendo a mí ahora para reafirmar esto aún más. Por lo tanto, el amor se expande, el amor es incondicional. Este emprendimiento no me ha enseñado sacrificio, me ha enseñado incondicionalidad. Si yo hubiera ido en contra de lo que mi corazón me dictaba en ese momento, entonces yo hubiera generado una deuda con mi hija, porque ahí sí me hubiera sacrificado por ella, porque la hubiera hecho verdugo de mi vida. Y ni ella se merece el papel de verdugo, ni yo me merezco el papel de víctima, y mucho menos de mi hija. ¿Por qué? Porque una víctima no puede amar a su verdugo. Yo no me sacrifico por mi hija, yo la amo incondicionalmente. Yo no me sacrifico por este emprendimiento, yo lo amo incondicionalmente. Yo no me sacrifico haciendo este vídeo de YouTube. Yo respaldo el amor que soy a través de eso. Aunque reciba menos 50 likes. Aunque no lo vea nadie este vídeo. Yo no me sacrifico por nada ni por nadie. Porque el sacrificio le otorga el rol a la otra persona de verdugo. Y por lo tanto tú vas a ser un víctima. Eso no es amar. Por eso es que si tú te sacrificas por tus hijos, si tú te sacrificas por tu emprendimiento, si tú te sacrificas por tu pareja, déjame decirte que no la estás amando, la estás manipulando. Y el que manipula es un manipulador. Y el único que manipula es el ego. Tu esencia no sabe qué es eso de manipular porque no necesita. ¿Vale? Así que empieza a cambiar esa narrativa si quieres evolucionar. Por eso, gracias a todo este proceso, he aprendido a amar a mi hija de verdad, a amarla incondicionalmente. Aunque el ego me diga lo contrario, aunque el ego reflejado en el mundo externo me diga lo contrario, aunque el ego manifestado en forma de creencia me diga lo contrario. Me da exactamente igual. Está cumpliendo su función, está cumpliendo su papel. Tu expareja es una maestra. Esa persona que está en contra de lo que tú crees es un maestro. Porque tú puedes así reafirmar tu incondicionalidad. Y eso te hace libre. Y tú solo puedes expandirte en libertad. Entonces, es lógico que el ego no resuene con tu esencia. Es lógico que el mundo esté en contra de ti en ese momento. Es lógico que te sientas como que no recibes el amor
por parte de lo externo como tú crees que deberías de recibir. ¿Por qué? Porque el ego es lo opuesto a tu verdad. Y siempre que el mundo externo se esté desmoronando, siempre que el mundo del ego se esté desmoronando, siempre que estés en un conflicto, lo que quiere decir es que estás yendo hacia la evolución. Porque si el ego es lo opuesto a la verdad, lo único que yo tengo que hacer para elevarme es ir en contra de la corriente del ego, es decir, desapegarme. Porque desapegarte supone recordar quién eres. Por eso desapegarme de todas esas creencias que me hacían creer que era lo que tenía que ser, el ser un buen padre, en este caso, haberme quedado sosteniendo esa situación de vida en vez de haber seguido mi llamado, eso me ha servido para recordar quién soy. Todo aquello a lo que te apegas te está haciendo identificarte con una idea falsa, con una idea errónea acerca de quién eres. Y tú lo que eres es paz. Por lo tanto, todo eso te va a llevar al conflicto y a la confusión y a separarte cada vez más de lo que eres. Entonces, si yo no hubiera llamado, si yo no hubiera seguido el llamado de mi hija se hubiera llevado mi sombra. Si yo no hubiera optado por la decisión que opté, aunque fuera en contra de todo lo que aparentemente tenía que ser, pues mi hija se hubiera llevado mi sombra, porque yo me hubiera sacrificado por mi hija. ¿Ves el poder de aplicar esta herramienta del dejar ir? ¿Ves el poder de aplicar esto en cada circunstancia de vida que te genere conflicto? El dejar ir lo que te permite es retirar las barreras que tú mismo has levantado. ¿En contra de quién? De ti. No hay ninguna barrera, solo te las has levantado tú. Por eso, tu única intención debe de ser dejar ir, dejar ir, dejar ir, dejar ir. Porque tu esencia nunca la vas a poder dejar ir. Es decir, todo lo que tú dejas ir es cambiante. Y todo lo cambiante no pertenece a tu esencia. No te preocupes por dejar ir porque creas que vas a perder algo. Porque lo que tú eres no puedes perderlo. Siempre que tú estés predispuesto a ese eterno dejar ir, tu evolución será inevitable. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera optado por la opción 1? Es decir, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera optado por la opción de me anclo al victimismo juzgando este momento y sintiéndome como un mártir por lo que he vivido? ¿Qué es lo que hubiera pasado? Pues que hubiera reafirmado el sacrificio. Y mi percepción hubiera sido totalmente debilitante. ¿Por qué? Porque hubiera sido víctima de mi hija, de mi expareja, de mis creencias, víctima de la vida, víctima del emprendimiento. No. Yo no me he sacrificado por nada. A mí esto no me ha supuesto un sacrificio, me ha supuesto una expansión. Yo no me merezco sacrificarme por nada ni por nadie. Por eso dejo ir y me di cuenta que todo lo que ha venido a mi vida ha venido para sumar. O mejor dicho, que todo viene en forma de maestro para que yo pueda recordar la incondicionalidad que soy. Pero para eso, la única manera es entregándote y aceptando. Es tu percepción la que interpreta el sacrificio o la grandeza. Es tu percepción la que interpreta lo bueno o lo malo. Aquí no hay bueno o malo, aquí solo hay evolución porque solo hay presente. Entonces, siempre que te des el permiso a dejar ir, tu evolución va a ser inevitable. ¿Sabes lo que ocurrió anoche? Después de yo aplicar esta entrega, después de yo respaldar mi incondicionalidad a través de mi hija y darle el lugar que se merece, no de verdugo, porque yo hubiera sido víctima de ella, sino desde la incondicionalidad. ¿Sabes lo que me dijo mi hija anoche? Papá, mañana quiero dormir contigo.
Entonces, la única manera que tenemos de mejorar nuestro mundo, que siempre queremos cambiar el mundo y ser los salvadores del mundo, la única manera que tienes de cambiar tu mundo es elevando tu nivel de conciencia, es cambiando la manera en la que ves el mundo. Tú no tienes que cambiar el mundo, tienes que cambiar la manera en la que ves el mundo. Y la única manera para cambiar tu forma de verlo es elevando tu nivel de conciencia. Y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Y cómo elevo yo mi nivel de conciencia? Punto número 1, empieza a ser humilde. ¿Qué es ser humilde? No sé una puta mierda. Oye, estoy en un conflicto, ¿por qué la vida me trata así? Es que esa persona tiene la culpa de que yo esté de esta manera. Punto número 1, no tengo ni puta idea de nada. Me abro a la vida. Esta interpretación conflictiva es un error de percepción. Por eso veo un conflicto. Por tanto, número 1, yo no soy una puta mierda. Humildad. Punto número 2. Punto número 2. Empieza a familiarizarte a diario con conceptos de poder. ¿Por qué? Porque puede ser que este YouTube, este vídeo, te resuene, cerramos el ordenador y mañana vuelvo otra vez a todos los condicionamientos del día a día. Y todos estos conceptos de poder se ven sepultados por el ego, por el mundo del ego en el que vivimos. Entonces, familiarízate a diario, día a día, con conceptos de poder. Y número 3, apaláncate de contextos de personas que calibren en esas frecuencias elevadas. Apaláncate de esos contextos, de personas que calibren en esas frecuencias. Por eso mismo, esto fue lo que a mí me llevó el crear este contexto de poder de mi comunidad, de alta frecuencia, donde, punto número 1, elevamos el nivel de conciencia todos los días. Ahí nos damos treguas al ego. Punto número 2, aprendemos sobre la técnica del dejar ir. Punto número 3, la evolución es inevitable, porque si tú vas a dejar ir, siempre vas a dejar ir aquello que es cambiante, aquello que no te pertenece. Por lo tanto, es inevitable el éxito, porque es inevitable que tu esencia se revele. Y donde tu esencia se revele, no puede haber conflicto, porque el conflicto es un error de percepción. Punto número 4, aprendemos a vernos desde una perspectiva más elevada. No es lo mismo ver la vida desde aquí abajo, que todo se ve gigante, que verla desde aquí arriba. Que aquí sí tengo una perspectiva más panorámica, donde puedo gestionar. No es lo mismo creer que soy el peón y estar limitado únicamente al movimiento del propio peón, a comprender que soy todas las fichas. ¿Cómo voy a jugar de la misma manera? Obviamente voy a poder evolucionar, voy a poder avanzar en este juego siempre con relación a la manera en la que me veo. Conforme más elevo mi nivel de conciencia, más voy a poder avanzar y más voy a poder comprender y más posibilidades y oportunidades pues voy a generar. Punto número 4, donde nos adentramos en los mecanismos de la psique. ¿Para qué? Para disolver al ego. Y si yo disuelvo al ego, mi esencia, que es el amor, resurge. Ese es el poder del contexto. Por eso creé yo este contexto de alta frecuencia. Familia, la vida no comete errores. La vida no comete errores. El error está en tu percepción. Deja de ser tan arrogante. Deja de pensar que la vida está conspirando en contra de ti porque tú eres muy especial. La vida es un contexto amoroso. La vida una constante evolución. Es un mecanismo evolutivo. El universo se expande, todo se expande. Todo está a favor de la evolución. ¿Qué coño te hace pensar que la vida está en contra de ti? ¿Tan arrogante eres con pensar que Dios está loco? ¿Tan arrogante eres con pensar que Dios quiere algo malo para ti? Estaríamos diciendo que Dios es un ente conflictivo, estaríamos diciendo que Dios calibra el miedo, no hay por dónde cogerlo. ¿Crees que Dios te manda las situaciones para que tú te sacrifiques? ¿Crees que Dios quiere que tú te sacrifiques y que pierdas para poder así lograr algo que supuestamente te va a dar tu felicidad? No seas absurdo. Tu paz, tu merecimiento, ya es intrínseco al ser, por el propio hecho de ser. La pregunta es, ¿qué percepción eliges? ¿Víctima o responsable? ¿Debilitante o de grandeza? ¿Eliges la percepción de resistencia o de entrega? ¿Eliges la percepción de miedo o de amor? Porque recuerda una cosa, lo que tú elijas es cómo te vas a experimentar. ¿Qué contextos eliges?
¿Qué quieres? ¿Qué eliges? ¿Qué prefieres? ¿Alinearte a contextos que vayan a reafirmar debilidad, victimismo, culpabilidad y creer que eres algo que no eres? ¿O alinearte a contextos de poder, de grandeza, de abundancia para respaldar lo que Dios ha hecho de ti? ¿Qué eliges? Ese es el poder del contexto. Si quieres más información, si estás interesado en apalancarte de ese contexto de personas que calibren en esa frecuencia, que resuenan con lo que tú verdaderamente eres, para que ese conflicto deje de ser un conflicto y se convierta en una revelación como la que yo te acabo de compartir, escríbeme por Instagram, tienes mi Instagram aquí abajo, alineado /con/mi /propósito, y estaré encantado, mi equipo y yo, de darte toda la información. ¿Vale? Familia, muchas gracias, os amo.